Escúchame bien una cosa, existe una versión de ti en un universo paralelo que nunca falla, que cada promesa que se hace a él mismo la cumple, que honra cada uno de sus hábitos, que actúa con excelencia haciendo un progreso imparable. Ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a visualizar esa versión tuya. ¿Qué trabajo tiene? ¿Con quién se despierta cada mañana? ¿Qué vida ha construido? ¿Y qué energía irradia? Esta vida que acabas de visualizar, te aseguro, está mucho más cerca de lo que crees. Solo necesitas construir una cosa, una mente tan fuerte que nada ni nadie pueda destruirte. Una mente tan fuerte que nada ni nadie pueda romperte. Todo, absolutamente todo empieza por ahí, por la mente. Y esto lo he vivido en mi propia vida, en mi propia experiencia de vida. Yo era un niño totalmente inseguro de mí mismo, que jugaba computador desde que podía hasta que me dormía. Empecé a tener sobrepeso y obviamente mis calificaciones en el colegio, en la escuela eran terribles y mi autoestima estaba por el suelo. Y por el contrario, llegué finalmente a ser piloto de helicóptero, a representar a mi país en el extranjero, donde iban los mejores del mundo en mi rubro, en el mundo entero, en Estados Unidos. Incluso hasta crear una comunidad en internet de 260.000 seguidores, creo que ahora tengo casi 280.000. Y todo esto te lo cuento no para agrandarme, no para glorificarme, sino para que puedas ver la transformación que he hecho. Porque yo probablemente no era muy distinto a como eres tú, solamente que he logrado construir algo que quizás a ti te falta. Y por eso hoy día te voy a hablar de los 6 pilares necesarios para tener una mentalidad inquebrantable. Antes de empezar con ellos, te recomiendo suscribirte, ponerle me gusta a este video, comentarme si así te parece, después de los pilares, cuál es el que más te pareció, cuál es el que más te gustó, y obviamente abajo tienes el link a la lista de correos donde todos estos conocimientos se profundizan. Y ahí, obviamente, haciéndole clic, vas a saber exactamente de qué trata esa lista de correos. Bueno, el primer pilar es explicar qué es la fortaleza mental. Y esto se puede entender con cuatro conceptos clave para entender a qué me refiero con fortaleza mental. El primero de estos 4 componentes es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué tanto tú puedes aguantar antes de romperte? ¿Cuántas cosas malas pueden pasar en tu vida antes de que tú llegues a tu límite? Que digas, hasta aquí nomás llego, hasta aquí nomás puedo seguir avanzando, ya no puedo dar más de mí, llegué a mi límite. Ese es tu nivel de tolerancia. ¿Qué tanta presión alguien te puede meter encima? ¿Qué tanta presión te puede meter alguien en un trabajo, en una fecha límite, en la exigencia de algo? Eso podría decirse que es tu tolerancia. Lo segundo es la fortaleza. ¿Qué tantas cosas malas te pueden pasar al mismo tiempo sin tú verte afectado por eso? Mantenerte estoico, por decirlo de alguna forma, mantenerte concentrado hacia tus metas. ¿Qué tantos golpes puedes recibir? Como decía Rocky Balboa, la vida no se trata de qué tan fuerte golpeas, sino cuán fuerte puedes recibir los golpes y seguir avanzando. Eso es fortaleza. El tercer concepto es la resiliencia. Tu estado de ánimo. ¿Qué tan constante se mantiene cuando todas las cosas se caen? ¿Qué tan constante se mantiene tu foco cuando todas las cosas se caen? ¿Qué tan rápido tú te recompones de cuando todo se desangra frente tuyo? ¿Qué tan rápido te recompones? Porque hay personas que por cosas muy pequeñitas se caen y hay personas que literalmente lo pueden perder todo, múltiples ocasiones en su vida, no solamente una vez, sino que varias veces, y esas personas son capaces de salir adelante con más fuerza. Eso podría decirse que es la resiliencia. Y si te quieres poner más exigente, si tú te vas y le preguntas a cualquier inteligencia artificial, que obviamente son muy útiles para darte información, le pregunta a cualquier inteligencia artificial si pudiera decir un rasgo necesario para el éxito en la vida, para lograr cualquier objetivo que tuviera que, de todos los rasgos posibles que tiene el ser humano, tuviera que elegir uno, el 100% de las veces elige la resiliencia. Así de potente es la resiliencia. Y el cuarto concepto es la adaptabilidad. En la evolución, si te pones a pensar, no es el ser más fuerte el que evoluciona, sino que el que evoluciona es el que más rápido se adapta. Tú tienes que tener la capacidad de adaptarte a la situación que estás viviendo.
Y la adaptabilidad es un componente primordial en la vida, ser capaz de adaptarse. Esto lo puedes ver en muchas cosas. Por ejemplo, ahora en las redes sociales. ¿Dónde están la gran mayoría de los negocios? En las redes sociales. Obviamente hay negocios que no necesitan de las redes sociales, pero aún así igual están en las redes sociales de manera indirecta. Pero si tú quieres ser emprendedor ahora, es muy poco probable que no lo puedas hacer a través de Internet. No te digo las redes sociales, pero Internet. Es muy difícil que no tengas que recurrir a algún tipo de medio en Internet o algún medio de inteligencia artificial, etc. Esa es la adaptabilidad. Si tú eres una persona que es poco adaptable, bueno, esto yo lo he visto demasiado, el tema de los pilotos, el piloto que no se adapta a la situación cuando cambian rotundamente, sobre todo en el área en el que me muevo yo, donde las cosas cambian muchísimo, porque quizás en el área comercial no cambian mucho las cosas, a pesar de que los pilotos están muy bien entrenados para que cambien. En el área comercial no cambian tanto, pero en el área que me muevo yo sí cambian muchísimo y de repente eso te agarra no desprevenido, pero ahí tienes que sacar todas tus capacidades, porque si no eres capaz de adaptarte, sobre todo en el área de helicóptero, cuando de repente estás, un ejemplo burdo, estás aproximando a un cerro o a la cordillera, si no eres capaz de adaptarte a los cambios, por ejemplo, de viento, podrías llegar a una situación muy peligrosa en la que podría quizás hasta matarte. Entonces, no quiero decir que tú te vas a matar si no eres una persona que se adapta, pero claramente tus resultados se van a ver muy mermados si no eres una persona capaz de adaptarse. A eso es lo que yo me refiero con la adaptabilidad. Ahora vamos con el segundo concepto. Ya te expliqué lo que significa para mí la fortaleza mental. El segundo concepto es el segundo pilar, es el autoconcepto, el autoestima. Y tu autoestima, tu autoconcepto se ve muy reflejado cuando las cosas no salen como se espera que salgan. Ahí es cuando se ve tu autoconcepto. Ahí se ve cómo es tu autoestima. Cuando decides o no perseverar en una situación, decides o no ir a por un sueño mayor, decides o no desafiarte, ahí es donde realmente se ve tu autoconcepto, donde las papas queman, por decirlo así, donde las cosas no, tienes todo para desistir y decides insistir. En ese momento que tú puedes ver si tu autoconcepto y tu percepción que tienes de ti mismo es elevada o no lo es. Y esto no es malo o bueno, solamente es información que puedes utilizar. Y aquí te voy a dar un poco de ejemplos de algunas cosas que me han pasado en mi vida. Primero quiero citar a Viktor Frankl, que Viktor Frankl, el psiquiatra que vivió en sus carnes el Holocausto y estuvo en un campo de concentración y apenas empezó ese campo de concentración, perdió a su mujer, perdió a sus padres y el trabajo de 10 años, para que te hagas una idea de quién es Viktor Frankl, un médico que era judío, que lo metieron en los campos de concentración. Perdió todo eso en un día, en un momento. Él decía que el sufrimiento, escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, y él escribió que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se le encuentra un sentido. También decía algo súper importante Viktor Frankl, que él no podía controlar lo que sucedía en el exterior. Él no podía controlar que le quitaron a su mujer y su mujer se murió. Y lo peor de todo es que ella estaba embarazada. Cuando se murió ella y su hijo o su hija, el embrión. Sus padres también se murieron en un campo de concentración sin él poder verlos más. Y él perdió el trabajo. Y él decía, yo no puedo controlar esas cosas. Él no podía controlar cuando le pegaban. Él no podía controlar el frío. Él no podía controlar el hambre. Él no podía controlar las humillaciones. Él no podía controlar las rabias que sentía de repente contra algunas personas que eran más tiranos con los judíos que los mismos alemanes. Y él decía que la libertad, o para reformular la definición, él decía que entre un estímulo y una respuesta, es decir, entre un estímulo, por ejemplo, no sé, me pegaron, y una respuesta, que yo responda de vuelta o no haga nada, entre eso hay un espacio, ¿ok? Ese espacio es la libertad. Eso es lo que explicaba Viktor Frankl. Y es cierto, no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar lo que haces. Siempre puedes controlar lo que piensas, lo que interpretas y lo que haces, porque es muy difícil que alguien te ponga una pistola en la cabeza para hacer algo, aunque correcto o incorrecto, pero al final el dueño de tus decisiones y tus pensamientos eres tú. Como muy bien decía Nelson Mandela todos los años que estuvo preso, es el ícono de la libertad, ícono del mundial, Nelson Mandela.
Él decía que podían meterlo preso a él, pero no a su mente. Bueno, es lo mismo. Tus acciones dependen únicamente de ti. El estímulo entre el estímulo y la respuesta está tu libertad. Y aquí te voy a contar un ejemplo personal. A lo largo de mi vida he tenido que participar en diferentes tipos de campañas de supervivencia, obviamente donde mi cuerpo se ha visto en el límite, sobre todo para una persona. Obviamente quiero que entiendas el contexto, la dificultad de esto para mí, porque yo no soy un superhumano, nunca lo fui. Y era una persona, un chico que pasaba todo el día jugando en el computador. Y bueno, ese mismo chico, en pocos años después, con esa misma, quizás un poquito más trabajada, pero muy parecida a la mentalidad, una persona que iba al gimnasio, pero no tanto, que nunca exploró los límites de su cuerpo. Bueno, ese mismo chico estaba sobreviviendo en el mar, bajo una temperatura que él nunca había sentido, con sensaciones que nunca había sentido con su cabeza. Le decía que con ese frío él se iba a morir. Bueno, he estado en bastantes situaciones así a lo largo de mi vida, por lo menos 4 veces, 5 veces, extendidas en el tiempo, por lo menos más de una semana, 2 semanas, en diferentes ambientes, en el mar, en el desierto, en una campaña de paracaidismo, etc. Y hace poco estuve en una de supervivencia que fue, a mi juicio, después de todo lo que he vivido, la más exigente tanto que mental y físicamente. Porque después de un lapso de hartos años de volver a la normalidad, entre comillas, que ya dejé ese régimen más fuerte, volví a un régimen muy fuerte de la nada. Y yo me acordaba que en las campañas de supervivencia yo rendía bien, no era el líder nato, pero no era alguien que rendía mal. Pero lo que sí me pasaba es que siempre que terminaba una campaña no estaba al 100% orgulloso de cómo había sido mi rendimiento. Sentía que mi rendimiento podría haber sido mejor. Y eso mermaba mi confianza en mí mismo, porque yo decía, pucha, cuando tengo la oportunidad de demostrar de qué estoy hecho, cuando las papas queman, es decir, cuando tu cuerpo está al límite, ya, porque uno aquí sentado en este computador después de haber comido durante todo el día y haber estado bien alimentado y bien hidratado, claramente que es fácil decir, oye, yo voy a dar todo de mí. Otra cosa es con guitarra, cuando las cosas están sucediendo en el momento, tu mente funciona de una manera muy diferente. Entonces yo no estaba tan orgulloso de cómo yo lo había hecho porque sabía que lo podía haber hecho más, porque sabía que podría haber llegado más. Bueno, en esta última campaña, que fue bastante más exigente, yo diría que hasta quizás 5 veces más o 6 veces más exigente que todas las otras campañas, que fue el año pasado, en noviembre, donde realmente conocí mis límites del frío, del sueño, del hambre, un montón de cosas que no es necesario explicarte al detalle, pero una persona que lleva años estrenándose, que te diga que esto fue lo más exigente, quiere decir que realmente fue muy exigente. Eso es lo que quiero que entiendas. Y esta vez reaccioné bien. Esta vez sí saqué mi máximo potencial. No, obviamente no estuve a mi tope de la capacidad y no todos los días estuve feliz de la vida saltando, pero sí me mantuve con una moral alta. Y eso, que a mí poco me importa lo que opine la gente de mí, obviamente te das cuenta con esto porque subo videos a internet, mucha gente se ha burlado de lo que yo hago y mucha gente también, todo lo contrario, me ha apoyado con esto que hago, entonces la opinión no me importa. Lo que sí me importaba era la opinión que yo tenía de mí mismo en el sentido de todo lo que he avanzado, y eso generó que mi autoestima y mi autoconocimiento, mi autopercepción cambiara muchísimo para mejor, porque ahora me siento mucho más capaz de primero sobrevivir a una situación complicadísima y también me siento mucho más conforme con mi rendimiento, y eso se ve también reflejado en mis videos también, porque soy más valiente en lo que hablo, soy más valiente en lo que hago, me está yendo mucho mejor ahora en las redes sociales y obviamente soy más constante, y eso se debe a esas pequeñas cosas en las que uno se lleva y se desafía constantemente a mejorar. Ese es el mensaje que te quiero dar en este pilar. El tercer pilar es el cambio de perspectiva. Y esto es muy parecido a lo que te hablé recién. Hicieron un estudio con los Navy SEALs, que son las fuerzas armadas no son las fuerzas armadas más potentes, pero son la unidad de entrenamiento más de élite que tienen los Estados Unidos. Obviamente hay debate, yo obviamente he hablado con demasiados gringos, algunos gringos dicen que son los del ejército, otros gringos dicen que son los de la Fuerza Aérea, etcétera, pero los Navy SEAL, por decirlo así, en términos de marketing, son los más conocidos, y yo conocí un par de Navy SEALs, y se han hecho experimentos con los Navy SEALs con respecto al tema de hormonales y con respecto a autopercepciones, y los Navy SEALs que mejor rendían eran los que cuando estaban expuestos a estos entrenamientos de alta intensidad, como un curso de fuerzas especiales, el que interpretaba esto como un entrenamiento,
como de que se estaba volviendo más fuerte con cada día que estaba pasando, que el estrés lo hacía mejorar, tenía un rendimiento y una autoestima muy por encima del que creía todo lo contrario, del que creía que este estrés no era necesario, de que ese estrés lo estaba destruyendo. Entonces la perspectiva que tú tengas con respecto a lo que está sucediendo es súper importante. Y aquí lo voy a llevar obviamente a mi terreno. Cada vez que yo no me iba bien en un curso de vuelo o en una misión en específico, yo siempre pensaba que no importa que no me esté yendo bien o no me importa que no me haya ido bien. Lo importante es todo lo que yo aprendí, todo lo que yo puedo sacar. Algo que yo le digo a mucha gente con la que he tenido la oportunidad de hablar de estos temas, porque yo todavía no tengo el honor de enseñarle a gente a volar, espero tenerlo algún día, pero las veces que yo he hablado con personas de este tema, yo le transmito que yo siento, y obviamente este estudio me avala, que los turnos más importantes son en los que te va mal. No porque para darte una palmada en la espalda y para más o menos sentirte un poco mejor o buscar esa autocompasión. No, los turnos en los que te va mal son los más importantes porque en esos son en los que más puedes aprender de ti, en muchos aspectos. Puedes aprender de ti en cómo trabajas bajo presión, puedes entender cuáles son los detonantes que hacen que tu cabeza empiece a rumiar, puedes saber exactamente cuáles son tus patrones de comportamiento, cuáles son tus debilidades. Y obviamente esos turnos son donde uno realmente avanza, donde uno realmente aprende, porque uno aprende mucho más de sus fracasos que de sus éxitos. Y hay gente que no tiene ni la capacidad de aprender de sus éxitos. Se ahoga en esa gloria de que te fue bien y no aprendes nada. Y finalmente todo el curso de vuelo lo hacen de una manera egocéntrica, buscando una nota, buscando un color específico en su nota, antes de que buscar el crecimiento constante. Y obviamente yo lo que he visto es que los mejores pilotos son los que constantemente buscan su crecimiento, los que saben que no hay un techo para su conocimiento, que no hay un techo para su habilidad y que constantemente están buscando afilar eso y desafiarse. De los mejores instructores que he tenido en mi vida son los que me dicen que me desafíe constantemente en los turnos de entrenamiento, que no me los tome a la ligera, que los tome como un turno de entrenamiento, y así lo hago. Y no es agradable, pero sí me siento mucho más cómodo volando después de que yo tengo un turno exigente en vuelo. A eso es lo que yo me refiero. Cuando tú cambias la perspectiva de lo que está sucediendo, claramente te vas volviendo más fuerte y tiene efectos directos en tus resultados y tiene efectos directos en tu autoestima y obviamente, según tu autoestima, también tus resultados, es obvio. Y obviamente la calidad de vida, un montón de cosas que no es necesario andar mencionando todo el tiempo. Esto va a hacer que tú tengas una capacidad de tolerar el estrés mucho más arriba que el promedio. Y esto no es porque yo nací con esa cualidad, porque como yo muy bien te expliqué, no nací con esas cualidades. O sea, yo era de esas personas que se volvía loco si perdía o perdía mi cabeza si es que perdía en un juego. No me gustaba y no era capaz eso era capaz de arruinar mi día completo. O sea, de tolerancia a la presión, gestión emocional, cero. Entonces, es una capacidad que es entrenable y obviamente cambiando la perspectiva de lo que está sucediendo es súper importante que lo tengas presente. El cuarto pilar es la exposición deliberada. Deliberada quiere decir a propósito a la dificultad. A lo largo de mi vida, si algo me ha caracterizado, es eso. La exposición deliberada a la dificultad. Tienes que volverte adicto. Tienes que volverte adicto a la dificultad. Tienes que volverte adicto a ponerte en situaciones incómodas, tanto física como emocionalmente. Porque hay gente que se expone demasiado a las físicas, pero no lo hace en las emocionales. Y las dos son igual de importantes. Y diría que hasta cierto punto, la emocional es más importante. La emocional es más importante. Hacer lo que te incomoda hacer. Hablarle a quien te incomoda hablarle. Es súper importante. Hacer, por ejemplo, esto que yo hago, para mí ahora es súper normal grabar un video. No me causa nada, no me pone nada nervioso saber que lo voy a editar y lo va a ver gente que me conoce. Sin embargo, al principio era súper difícil, sabiendo que lo podían ver en mi trabajo, mi jefe, no sé, etcétera, mis compañeros del colegio, gente que me conoce,
en mi vida personal. Sin embargo, es necesario continuamente estar buscando esa dificultad, buscar mejorarse a sí mismo constantemente en todas las áreas posibles, porque eso va a hacer que tenga una mentalidad mucho más fuerte que el promedio. Es tan simple como eso. El quinto pilar es la medición. La medición y los sistemas. No hay nada que se pueda mejorar que no se pueda medir. O sea, lo que no es medible no es mejorable. Tienes que ser capaz de medir tu progreso con diferentes cosas. Por ejemplo, no sé, mi progreso en la aviación se puede medir con las notas. Obviamente, de repente hay gente que habla de que las notas quizás son subjetivas. Sin embargo, es una forma de medición y es una forma de medirlo. En la aviación, por ejemplo, también tú puedes medir qué tan preciso es tu vuelo, qué tanto mantienes la altitud, qué tan estabilizada es la aproximación que estás haciendo, un montón de cosas, qué tanto tiempo te demoras en prender el helicóptero, en salir a vuelo estacionario, en despegar. Todas esas cosas son medibles y obviamente se van mejorando. Yo me acuerdo que una estrategia que yo empecé a utilizar después de mi primer curso de vuelo, en el segundo curso de vuelo, que en el primer curso de vuelo no me fue tan bien, como me hubiese gustado, y era por una falta de confianza en mí mismo bien importante. Como me dolió tanto esa situación, porque yo sabía que podía rendir mucho más, no dejé que me pasara en el segundo curso de vuelo. Y no fue así, en el segundo curso de vuelo me fue muy bien. De hecho, de mi sección saqué el primer lugar. No el primer lugar en general, pero de los que volaron conmigo en el mismo tiempo, los mismos 20, éramos 20, yo saqué el primer lugar. De haber sido un piloto muy promedio, pasé al primer lugar, que eso no quiere decir que era un piloto excelente, pero lo que quiero decir es que mejoré notablemente. Y una de las cosas que yo hacía era que cada cosa que yo hacía la intentaba hacer lo mejor que yo podía. Es decir, si lo llevamos a, por ejemplo, un ejemplo más burdo, como puede ser andar en bicicleta, yo cada pedaleo que hacía en la bicicleta lo hacía lo mejor que yo podía. Si yo cada vez que yo doblaba en esa bicicleta, lo hacía lo mejor que yo podía. Y cada vez intentaba hacerlo mejor. Cada vez intentaba concentrarme mejor. Cada vez estaba más adelantado. Hasta que cierto punto esas cosas que mi pedaleo, entre comillas, era lo mejor que podía, era un pedaleo bueno, por decirlo así, pero ya se me empezó a hacer de manera en automático ese pedaleo. Bueno, todo esto llevado al vuelo. Las niveladas, los virajes, la comunicación, todo eso yo lo practicaba buscando la excelencia. Obviamente nunca te va a salir 100% perfecto todo, pero eso empezó a hacer que mis notas empezaran a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. A eso me refiero con la medición. Y con los sistemas me refiero a que uno, como decía James Clear, que es el que creó el libro Hábitos Atómicos, decía que no llegas al nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tus sistemas. Y esto tiene mucho sentido, que es lo que yo hacía sin haber leído en ese momento Hábitos Atómicos, que tú tienes que buscar hacer las cosas independientemente de cómo te sientas, sistemáticamente. Es decir, yo cada día, independientemente de cómo me sentía, intentaba hacer las niveladas de la mejor forma posible, el viraje de la mejor forma posible, la comunicación de la mejor forma posible. El vuelo antes lo repasaba para que nada me pillara de sorpresa. Todo lo iba practicando. Los pilotos tenemos algo que se llama vuelo en seco, que es volar literalmente. Ahora como que yo estoy aquí y empiezo a volar en seco, empiezo a sacar los switches y todo eso yo lo practicaba, que ponía la altitud, potencia, bajaba, después miraba el variómetro, el altímetro, el indicador de actitud, volar por actitud y potencia de referencia, etc. Bueno, lo mismo en tu vida. Tú caes al nivel de tus sistemas, es decir, ¿y qué es un sistema? Cosas que tú deliberadamente haces todos los días, no importa cómo te sientas. Ese es un sistema. Y por ejemplo, esto puede ser, todos los días yo voy a entrenar media hora, no importa cómo me sienta. Todos los días yo voy a comer esta cantidad de comida y voy a contar mis macronutrientes y mis calorías. Todos los días y voy a comer esto, no importa cómo me sienta. Todos los días voy a leer esta cantidad de páginas, no importa cómo me sienta. Ahora, si un sistema lo dejas demasiado complejo, es muy difícil de aplicar. Quizás lo vas a aplicar un día y te vas a cansar. Parte con cosas pequeñas, como, no sé, empezar a leer 5 páginas diarias para empezar a tener el hábito de leer. La importancia de los sistemas es que los cumplas a rajatabla, es decir, sí o sí. Eso es súper importante, que los cumplas a rajatabla.
vamos al siguiente pilar, que es actuar desapegado del resultado. Y aquí esto yo lo logré en mi vida también actuando pensando en abundancia. Es decir, entendiendo que el mundo es abundante y cada vez que tengo dudas con respecto a algo, siempre pienso en abundancia. Cuando tengo dudas si encontrar o no clientes este mes, por ejemplo, un ejemplo, siempre pienso en abundancia, siempre pienso que está lleno de gente. Cuando tenía en mi curso piloto dudas de mis capacidades, siempre pensaba en abundancia, siempre pensaba, ok, si en este vuelo no me fue bien, listo, ¿cómo lo puedo hacer para mejorar para el siguiente vuelo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuáles son los detalles de este vuelo? Y si es que en el siguiente vuelo no lo logro, bueno, lo lograré en el siguiente. Y en todos los vuelos voy a dar mi 100%. Y hay veces que obviamente ese esfuerzo no es suficiente y hay gente que no logra pasar los cursos de vuelo. Pero eso no quiere decir que tú no valgas. Y lo otro es que independientemente de si te va bien o no, tú te quedas con la sensación de que lo diste todo. Y eso te ayuda demasiado a construir esa mentalidad de fortaleza, porque quizá ser piloto no era lo tuyo y está muy bien, pero después te vas a enfrentar a cualquier otro desafío con otro tipo de mentalidad. Sin embargo, si tú vas con una mentalidad derrotista y te va mal, a la siguiente actividad que te enfrentes, que ya puede que sea, no sé, una ingeniería, si ya no fuiste piloto, o un emprendimiento, vas a todo el tiempo a estar pensando, ok, soy una persona que se rinde. Esa es la perspectiva que vas a tener de ti mismo. Y eso no tiene por qué ser así, por eso siempre tienes que dar tu 100%. En este caso, por ejemplo, en la creación de contenido, yo apliqué todos estos conocimientos y me fue bien. Es lo mismo, es lo mismo. Hay que ser resilientes, ser una persona que continuamente se mejora, continuamente se desafía. Y créeme que ningún desafío va a ser tan grande cuando sepas que eres una persona que es incapaz de rendirse, incapaz de dejar las cosas a medias, incapaz de dejar que las cosas sucedan sin que uno se interponga en eso. Así que eso, amigazo, recuerda suscribirte, darle me gusta, abajo tienes el link para la lista de correos y nos seguimos viendo otros días, porque este video quedó larguísimo, no pensé que iba a haber tanto. Nos vemos.